Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy veremos el tema de el termómetro. Cuando una persona se siente mal, podemos decir que tiene temperatura, pero estaríamos hablando de una temperatura corporal. Lo normal es estar en un rango de 36.5 grados centígrados a 37.2 grados centígrados, aunque esta cifra puede variar por diversos factores, pero dentro de este rango de temperatura el cuerpo realiza todas sus funciones de manera eficiente. La temperatura corporal es la medida de la cantidad de calor en nuestro cuerpo. Sin embargo, cuando alguien tiene una temperatura de 38 grados centígrados o más, entonces la persona tiene fiebre y nos indica que algo en nuestro cuerpo no está bien. Por eso debemos atendernos y no automedicarnos. Pero para saber qué temperatura tenemos, utilizamos el termómetro. Recordemos que la temperatura es la medida del calor de los cuerpos y el termómetro es un instrumento que sirve para medir la temperatura. La unidad de medida son los grados Celsius, a lo que llamamos grados centígrados. Con el termómetro podemos medir la temperatura del cuerpo, de objetos, líquidos o hasta de alimentos. Este es el termómetro más tradicional, el termómetro de mercurio, porque en su punta tiene un pequeño depósito de mercurio. ¿Ya lo viste? En algunos lugares está prohibido por ser contaminante. Este termómetro consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado terminado en un pequeño depósito que contiene una cierta cantidad de mercurio, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae al disminuir la temperatura y cuyas variaciones de volumen se leen en una escala graduada. Veamos las partes del termómetro. Estas son bulbo, mercurio, escala numérica, graduación y el tubo capilar. Aquí te dejo también las partes de un termómetro digital. Ahora veamos un poco de la historia del termómetro. La evolución del instrumento para medir la temperatura es sorprendente. En el tercer siglo antes de nuestra era, es decir, hace más de 2200 años, el griego Filón de Bizancio construyó la gotera, que es un prototipo de termoscopio, un ancestro del termómetro. Se trataba de una esfera de vidrio que contenía aire, se conectaba en un recipiente con agua a través de un tubo de vidrio delgado. Cuando se ponía debajo de los rayos solares, el aire de la esfera se expandía y liberaba burbujas del agua. Cuando el sol se metía o hacía frío, el aire se contraía, generando un vacío que hacía subir al agua por el tubo. Este no se consideró termómetro porque no medía la temperatura, pero 300 años después, en el siglo II de nuestra era, es decir, poco más de 1800 años, también en Grecia, Claudio Galeno definió la primera escala de temperaturas. Y fue hasta el siglo XVI, alrededor del año 1590, en Florencia, Italia, donde Galileo Galilei retomó el artefacto griego, el termoscopio, y lo reinventó colocándolo en vertical para que cuando el aire se calentara, se expandiera y el nivel del agua en el tubo bajara. Pero tuvo que ser muy alto para demostrar las pequeñas variaciones de temperatura. En el siglo XVII, los años 1600, científicos como Santorio Santori, Robert Flood y Cornelio Dreubel retomaron el principio del termoscopio para hacer avances al invento, agregando su propio sistema de medición. Y en 1701, en Dinamarca, un científico llamado Ole Romer, utilizando un termómetro cerrado, desarrolló un sistema de medición. Tiempo después, un científico alemán nacido en Polonia, Gabriel Fahrenheit, quien admiraba a Romer y estaba obsesionado con la medición de temperatura, retoma la idea del punto de congelación del agua salada de Romer
le cambia los números estableciendo la escala Fahrenheit y un año después diseña el primer termómetro de alcohol. 5 años después realizó el primer termómetro de mercurio. Su invento se hizo muy popular. En 1744, en Suecia, Anders Celsius inventó otra escala de temperatura. Se basa en el agua pura, al nivel del mar. El punto de congelación del agua, cuando se transforma en hielo, sería en el punto 0, y el punto de ebullición de la misma, cuando hierve, sería 100. Entre estos dos puntos de congelación y ebullición del agua hay 100 puntos, como ves en la imagen. A esta escala se le conoce como grados centígrados, volviéndose esta escala muy popular. Pero en 1848, William Kelvin retomó la escala Celsius, pero colocó el 0 en donde, según él, la materia ya no intercambia ningún tipo de energía, es decir, el llamado cero absoluto. Esta temperatura es exactamente a menos 273 grados Celsius. A esta conclusión llegó a partir de cálculos matemáticos e hipótesis, aunque a esta temperatura ni siquiera en el polo norte o el polo sur se llega a presentar. La más fría registrada en el mundo es de menos 88 grados Celsius. Por lo tanto, esta escala solo se usa en la ciencia para calcular la temperatura del espacio, que está alrededor de 3 grados Kelvin. Ahora veamos los tipos de termómetro más comunes. Entre ellos se encuentra el termómetro digital. Como ventaja, dan una respuesta inmediata, además de que son fáciles para producir y poco costosos, pero dañinos al ambiente. También se encuentra el termómetro de mercurio. Su desventaja es que tardan en indicar el grado de temperatura, y el mercurio es tóxico, por lo que en algunos lugares está prohibida su venta desde el 2009. Además está el termómetro digital infrarrojo, los cuales miden la radiación térmica emitida, y en su evolución el termómetro infrarrojo de pared, además del termómetro ambiental, y este último es el termómetro SITS, que en meteorología mide los niveles de humedad, la velocidad del viento, la lluvia, entre otros factores, señalando la temperatura más alta y más baja del día. Ahora veamos la importancia de la temperatura. La medición de la temperatura corporal es muy importante, porque ante cualquier alteración extrema es un indicador de que algo en nuestro cuerpo no está bien. También se ve la temperatura en la cocina. A partir de los 70 grados centígrados es la temperatura a partir de la que comienzan a morir organismos que nos provocan enfermedades, aunque la más segura es a 100 grados centígrados. Es por esto que es importante asegurarse de que se realice la cocción de los alimentos a la temperatura adecuada y durante el tiempo necesario. Además, en la cocina hemos visto cómo hierve el agua, y ese proceso se lleva a cabo cuando el agua se encuentra a los 100 grados centígrados. Aquí vemos que el agua saca burbujas de la olla, por lo tanto está pasando del estado líquido a gaseoso, y si dura 1 minuto en ebullición, va a poseer las características de potable. También es importante que tomes las precauciones necesarias para evitar quemaduras. En la metalurgia se realizan muchas aleaciones. Una aleación es una mezcla homogénea entre metales y otras sustancias. El acero es una aleación a base de hierro y carbono, pero para que se realicen las aleaciones, los materiales deben estar expuestos a ciertas temperaturas para que estos sean maleables. Aquí te dejo una tabla para que veas que las temperaturas varían de acuerdo al material. El núcleo es una de las 3 capas que compone la Tierra y está formada por hierro, níquel y pequeñas cantidades de otros metales en estado líquido, que se encuentran a 4000 grados centígrados. Además, la superficie del Sol es un lugar con gases cargados eléctricamente que generan fuerzas magnéticas.
llamados campos magnéticos. Los gases del Sol se mueven constantemente creando mucha actividad en la superficie del Sol, llamada actividad solar. Pero la importancia de la temperatura también se observa en la elevación de los globos aerostáticos. En los globos de aire caliente, lo que se hace es aumentar la temperatura del aire del interior con los quemadores, para que dicho aire sea más ligero y menos denso que el exterior, y por lo tanto empuje hacia arriba el globo. Entonces podemos decir que están llenos de aire caliente. Y debido a que el aire caliente se eleva más rápido que el aire frío, el globo comienza a elevarse. Este fenómeno se conoce como flotabilidad y es el que permite que los globos aerostáticos permanezcan en el aire. Si has notado, el aire durante las mañanas es frío, por lo que es más fácil que se pueda generar el contraste de aire caliente y aire frío, permitiendo elevar el globo. Por dentro, la temperatura se eleva, las partículas de aire se mueven más rápido y se dispersa, por lo que el volumen del globo aumenta. Con el tiempo, el aire en el globo se vuelve menos denso que el aire externo, y el globo y sus pasajeros en las alturas no pesarán tanto. Lo mismo sucede con los globos de Cantoya. Espero te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre la temperatura y el termómetro. No olvides suscribirte al canal y compartir el video. Gracias.